ahorita nosotros nuestro abogado es Jesucristo. Pero también vemos que va a haber un momento cuando la iglesia sea elevada, como los santos van a ir al tercer cielo, la iglesia, que solo nosotros no pasaremos la tribulación, no pasaremos la gran tribulación, porque hemos pasado lo que son los dolores de parto, que estos empezaron desde el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, y entonces empezó la iglesia primitiva, y ha sido perseguida y ha sido por durante años mucha persecución, a veces física y a veces espiritual. Los hijos de Dios siempre son perseguidos espiritualmente. Los que no son perseguidos físicamente son perseguidos espiritualmente, para que retrocedan a través de tentaciones, a través de debilidades. Hemos estado hablando de que cuando se prestan los miembros al pecado, cuando prestamos nuestros miembros, son llaves que le damos autoridad a los demonios y a las huestes para que operen en nuestra vida. Y hemos estado hablando de esto, pero sigamos aquí con este estudio acerca de la operación de las tinieblas y de las 4 caídas del dragón, y cómo Dios desde su justo trueno, desde su justo reino, Él opera todo lo que pasa es con una bendición para los que amamos a Dios, porque dice su palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Veamos, entonces, vino la salvación a través de Jesucristo. En el verso 10 nos habla de salvación que vino a través de Jesucristo, y la libertad que vino a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ahí todos nuestros pecados, todo decreto, toda autoridad fue crucificada en la cruz del Calvario. Y el poder, veamos primera de Juan, capítulo 3, verso 2, y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Nos está diciendo que cuando sea el arrebatamiento, tanto los muertos que resucitarán primero como los que seamos llevados, dice su palabra que Dios dice que lo podremos ver tal y como es, y que entonces dice que amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado, porque como aún no hemos sido nuestros cuerpos glorificados, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces vino el poder. Recuérdense que hemos estado hablando que Cristo va a reinar por la eternidad, pero hablando de los 1000 años, va a ser con vara de hierro, juntamente con la iglesia, juntamente con la autoridad que Dios, que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo, también se lo va a dar a la iglesia. Entonces continuamos con el verso 11 y 12, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando aquellos que fueron en el tiempo de los romanos, cuando la iglesia primitiva fue perseguida, y ahora en muchos países como en China, muchos lugares de México, de Centroamérica, los cristianos muchas veces han sido mártires por llevar la palabra. Pero también aquellos que cautivaron el pecado y crucificaron juntamente con Cristo a su carne y a sus pensamientos, se los han entregado al Señor, que hemos estado también hablando que debemos de cambiar nuestros pensamientos, porque hablando de nuestras neuronas, para que no se copien y sigamos con ese círculo de tristeza, de dolor, y poder seguir en aquella situación. Pero dice también en el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hemos estado hablando, cuando el dragón se dé cuenta que va a ser sacado del cielo, del segundo cielo donde él está operando, él se ha querido quedar ahí.
para tener ese acceso al tercer cielo y poder acusarlos a ustedes y a mí, acusar a los hijos de Dios de cualquier situación que nosotros hagamos. Por eso es que envía las potestades, para que las potestades lo seduzcan a usted a través de sus generaciones, que ha tenido tendencias a caer en ciertos pecados, y luego las autoridades, los gobiernos de las tinieblas puedan tener la autoridad de entregárselo a los principados, para que entonces puedan operar. Y a veces esas almas son entregadas a demonios, que son las almas de los gigantes que estuvieron en el tiempo de antes de Noé y después de Noé. Y dice la palabra de Dios, que dice que por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, cuando él descienda, porque fue sacado del segundo cielo, él viene con gran ira, y entonces va a querer destruir a toda la humanidad. Por eso es que es un dragón escarlata. Y lo hemos hablado y lo estudiamos en estudios anteriores, que él es la cabeza que va a poner al anticristo, porque le va a ceder su trono al hijo de iniquidad. O sea, como Dios le dio al hijo que es Jesucristo, ahora Satanás, como es imitador, le va a dar al inicuo para que se siente en su trono, y le va a dar esa autoridad para que durante 3 años y medio, que es la semana 70 que nos habla en Daniel, se dé todo lo que va a acontecer. Los primeros 3 años y medio es donde el enemigo va a participar de hacer tanta maldad a la humanidad, y luego los siguientes 3 años y medio va a ser la ira de Dios cayendo sobre la humanidad. Pero dice aquí, continuemos, dice en el verso 14, dice, no, 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces nos vamos a detener un momento acá, que dice que persiguió a la mujer que había dado a luz aquel hijo varón. Esta mujer es la representante de la nación de Israel. Israel es la nación que va a perseguir el dragón. ¿Y por qué? Porque la ha perseguido desde el momento que quiso ser nación. ¿Cómo lo hizo? Desde Génesis, que tenía esa promesa a través de una mujer, pondría Dios esa simiente y haría una nación. Entonces él empezó a seguir esa nación. ¿Cómo lo hizo? Primero, a través de Moisés. Moisés viene y destruye todos los primogénitos en el nombre de Jesús. Él destruye todos los primogénitos que van naciendo de 2 años, de 0 a 2 años en el tiempo de él, persiguiéndolos para querer destruir. Pero después de eso los envía sus potestades para que a través de las naciones que les rodea y de la nación en la cual Dios les ha entregado, entonces empiecen a operar con la idolatría. Que empiece la idolatría ahí y ellos empiecen a ser como politeístas. Creen en Dios, pero también toman y adoptan las otras religiones, y entonces pierden el propósito que Dios tiene en su nación, de que de ellos salga el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, cuando todos los reyes empiezan a tomar el poder, todos los reyes empiezan a fallar, porque el enemigo quiere destruir la nación. Y es por eso que estuvimos hablando la semana pasada de lo que es la estatua de Nabucodonosor y lo que representaba cada imperio, porque quería seducir a Israel y tenerlo cautivo. ¿Por qué? Porque le pidió autorización a Dios, ya que ellos le dieron la espalda a Dios, adoptando y primero transgrediendo la ley de Dios y adoptando otras religiones paganas. Pero continuemos aquí.
que dice que entonces el dragón se había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo. Ese hijo es Jesucristo, viene de la descendencia del pueblo de Israel a través de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, que lo estudiamos también parte de la semana pasada en el estudio anterior. Veamos el verso 14. Y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Dice que en ese entonces, o sea, esto es en el futuro. Y el ejemplo, o sea, el simbolismo es cuando María y José fueron al desierto perseguidos, porque cuando nació Jesucristo, Herodes mandó a matar a todos los niños. Pero este era solo una sombra, una figura de lo que va a acontecer al pueblo de Israel. Porque una vez que la iglesia sea llevada al tercer cielo, entonces Israel también se le quitará ese velo, porque ese velo llegó a ellos porque pecaron. O sea, ellos empezaron a transgredir, se apartaron de la ley de Dios, entonces hubo un velo en ellos. Pero Dios en su amor y su misericordia va a quitar ese velo cuando ellos miren lo que la Escritura y lo que los profetas escribieron hace más de 2000, 3000 y 4000 años. Entonces dice que ellos, la Israel será llevada a un lugar de refugio en el desierto. Y recordemos que Dios alimentó durante 40 años a Israel con el maná y lo sostuvo todo ese tiempo en el desierto. De alguna manera, dice la palabra de Dios aquí que es por un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo es la semana 70, que son que se refiere a 7 años. Entonces, pero dice es ese tiempo, dice el tiempo, son los tiempos en el cual será la tribulación y la gran tribulación, es ese tiempo. Y la mitad de un tiempo, que dice que la mitad de ese tiempo va a ser sostenida en el desierto, o sea, Dios la va a alimentar y la va a esconder del dragón, de la furia con la que viene contra el pueblo de Israel. Y me imagino que muchos hijos de Dios que se han quedado también serán guardados ahí en el desierto o en diferentes lugares, y el Señor los va a sostener mientras desciende de nuevo Jesucristo, pero ya para gobernar el milenio con la iglesia. Entonces dice, veamos el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra la ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, aquí dice que la serpiente va a echar agua para destruir, ahogar a Israel. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a estudiar en Isaías 43:2, que dice que aunque andes, lo hemos hablado, por las aguas, el Señor estará contigo, y aunque andes por los ríos no te ahogarás, y aunque una llama arda en ti, esta no te quemará. Entonces vemos que Dios, cuando Moisés pasó el Mar Rojo, se abrió y no se ahogaron el pueblo de Israel, pero los pecadores, los que venían detrás de Israel, sí fueron ahogados porque ellos no estaban bajo la protección de Dios. Ahora, cuando pasa el río Jordán, también las aguas se abren y entonces puede pasar de nuevo Israel. Y también esa llama que arde significa también el infierno, ¿verdad? Vemos al rico y Lázaro, y el rico dice, esta llama está ardiendo, pero a Lázaro esa llama no arde en él. Entonces también significa los diferentes problemas, enfermedades y situaciones difíciles que el ser humano, que la iglesia
pasamos en diferentes circunstancias y que Dios con su mano poderosa nos sostiene y nos liberta. Entonces, veamos también por qué dice la palabra el significado. Vamos a ir a Isaías capítulo 8, verso 7, que dice: He aquí, por tanto, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Ponga atención a esta palabra: impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria. Entonces el Señor nos está dando el significado, que las aguas impetuosas es el río y esas muchas aguas es el rey de Asiria, que viene con poder, el cual subía sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Él pasó ríos, él pasó riberas para ir destruyendo y conquistando naciones y lugares que los asirios estuvieron mucha destrucción sobre Israel, y recordemos que lo hemos visto la semana anterior. Entonces ya entendimos qué son esos ríos, esas aguas que va a escupir el dragón. Son los ejércitos de naciones que están con él. Porque como él le va a ceder su trono, como él es como espíritu, se puede decir ese espíritu, no es carne, él está gobernando desde el segundo cielo como principado, pero cuando él sea tirado a la tierra, entonces dice que del mar, el mar en la palabra de Dios son naciones, saldrá el anticristo. Entonces él le va a ceder su trono al anticristo, que es su hijo, que es el inicuo, para que gobierne. Y a través de esto, entonces él va a gobernar estas naciones que hemos visto, que son por allá por Irak, Irán, que desde el tiempo después de que fue de Egipto, cuando llegaron los asirios, son las naciones que han estado siendo conquistados por esos imperios, y que ahora el enemigo de nuevo va a tomar, y a otras naciones, reyes que dice que vienen de diferentes lugares. Entonces estos son gobiernos que van a venir contra Israel, y estos son los ejércitos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que acontecerá? Vamos a continuar con este estudio. Y dice el verso 15 que leímos, que arrojó de su boca tras la mujer agua. Entonces ya entendimos que son los ejércitos que vienen de las naciones que son ateas y que van a blasfemar contra Dios por todo lo que va a acontecer después de los 3 años y medio. Entonces será derramada la ira de Dios contra esta tierra, contra la humanidad, que han blasfemado contra la ley, han transgredido y se han apartado y han llamado a lo bueno malo y a lo malo lo han puesto como bueno, y han hecho conforme sus deseos carnales y han hecho toda clase de locuras. Como lo podemos ver, esto ya está sucediendo. Las personas se están alejando cada día más y más de Dios, y solo los que verdaderamente busquen al Señor pueden ver la mano de Dios en sus vidas. Entonces veamos el verso 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se levanten los ejércitos, va a empezar a caer la ira de Dios, y sobre todos estos ejércitos, como ya van a tener el sello, como van a estar operando bajo el gobierno de las tinieblas, les van a acontecer enfermedades, y por eso dice que la tierra abrió su boca y ayudó a Israel. Como ellos ya no van a tener ese tiempo para perseguir, sino para sanarse y para huir ellos mismos de todo lo que está viniendo a través de diferentes huracanes, dice que les van a venir llagas como tumores, que son cánceres que les va a venir a todos los que tienen el sello, que esos son otros estudios que mediante, si Dios lo permite, estaremos dando más adelante junto con el pastor. Entonces, pero para entender esto un poco más, vamos a ir a Ezequiel,
Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 1 y vamos a leer del 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová, Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Vamos a detenernos un momento ahí. Entonces vemos acá que vino palabra del profeta contra Gog. ¿Y qué significa Gog? Gog significa tinieblas, tiene varias en diferentes idiomas de por allá. Dice tinieblas, significa techo, significa jefe, significa tierras tenebrosas y significa alto. Esto significa la palabra Gog. Entonces vemos que son tinieblas porque va a ser una operación del principado de las tinieblas. Vemos que son techos porque hay de las regiones celestes, aunque ellos ya no van a ser autorizados desde el segundo cielo, pero en la atmósfera van a estar operando, y también que son cabeza, porque dice que son jefe y son alto. Y entonces también son tierras tenebrosas, son tierras de tinieblas que van a estar contra el pueblo de Dios, contra Israel y contra aquellos que no se han puesto el sello. Entonces, ¿qué significa Mesec y Tubal? Vamos a ver. Mesec significa los sacados. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás primero fue sacado de su autoridad que tenía para guardar que se cumpliese lo que desde el trono Dios mandaba a todos los que él tenía a su cargo. Y entonces él fue sacado. Luego es sacado, también vemos que él fue sacado de ese paraíso en el cual estaba, que es aquel paraíso que era de mineral, porque eran diamantes, era el lugar de esmeraldas y de joyas que hemos estudiado anteriormente. Es sacado también, va a ser sacado del segundo cielo, va a ser sacado también de la tierra y luego va a ser echado al lago de fuego. Y también él intentó de la misma manera sacar a los seres humanos primeramente del paraíso. De ahí estuvo luchando para sacar a Israel de nación, para que no viniera el Hijo de Dios, para someterlo. Y ahora está luchando para que la nación siempre sea desplegada, y va a seguir luchando porque antes del milenio va a ser aquella guerra contra Dios que estamos hablando en este momento, donde se juntará en esta tierra de Magog para poder destruir a Israel. Y quien lo que quiere es destruir a este pueblo para no ser sacado ahora de la tierra, porque ya es su última lucha que tiene antes de ir al lago de fuego, aunque después de los 1000 años va a ser desatado y lo va a intentar una vez más, pero él será echado al lago de fuego. Entonces, este es Mesec, los sacados, ¿verdad? Y también quiere sacar a la iglesia de la santidad. Por eso es que él quiere sacar al pueblo de Dios de la palabra. Quiere que usted se sienta culpable, quiere que usted se vaya, quiere que usted preste su vida hacia el pecado. Entonces, así como él cayó. El Tubal es el que labra la tierra. Vemos que el primer labrador que labró la tierra es Caín. Y entonces, ahora, ¿quiénes son los labradores de la tierra? ¿Qué significa esto? Los que tienen autoridad son gobiernos que ponen y quitan, que manejan, son como, pues podríamos decir, como una élite, que ellos desde ahí pueden, mandan a poner y a quitar, que hay millonarios que están a la cabeza, y a veces ellos hacen que sucedan cosas porque tienen esa autoridad. Entonces este sería el Tubal, el que labra la tierra, que están poniendo semilla de mal para que esta dé cizaña en lugar de trigo. Pero toda la cizaña será echada al lago de fuego. Y entonces así vamos a ir también
aquí al verso 18, lo voy a hacer así breve, pero si usted quiere estudiar todo el libro de verso por verso del capítulo 38 de Ezequiel, que el Espíritu Santo le vaya abriendo más el entendimiento, yo solo lo voy a hacer así por encimita, pero usted le puede sacar el total estudio. Veamos acá el verso 18 y 19. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en mi fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Entonces Dios permite esto para que el pueblo de Israel abra sus ojos de aquella oscuridad que el enemigo ha puesto a causa de que ellos hicieron el mal. Entonces también, como son hijos, no los va a desamparar, sino que va a hacer, la ira de Dios va a caer, y entonces todos los ejércitos que vienen contra Israel van a tener que retroceder, por lo mismo que van a estar enfermos y va a haber pestes y destrucción continua en la tierra. Veamos el 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Ayer haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Todo esto va a acontecer y va a caer sobre la tierra, porque la ira de Jehová está siendo derramada, el juicio de Dios. Por eso es que vemos ahí una banderita que ya no deberían de usarla, porque eso le va a recordar a Dios que en lugar de agua les va a caer fuego. Tengamos eso presente, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lo que Dios dice que se hace, y lo que Dios dice que no se hace, no se hace. Pero es que yo soy así. No, usted no es así. Usted puede cambiar, luchar, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces continuemos acá, vamos a pasarnos al 39, capítulo 39, verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. O sea, ahí está el príncipe que está dando autorización sobre Mesec y Tubal, que vimos que son los sacados y los que labran la tierra. O sea, que ahorita están labrando la tierra para poner autoridades y quitar. Son las cabezas, son élites, son ricos que tienen autoridad, y que en ese entonces son los que van a mover autoridades a la humanidad, pero que detrás de él está el príncipe de las tinieblas. Y ahora veamos el verso 6, que dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces la ira de Dios va a empezar a caer, y van a saber que hay un solo Dios, que es el Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús nuestro Salvador, porque entonces va a derramar su ira. Y entonces veamos el verso 9, que dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, que son escudos también, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. O sea que va a haber una purificación después de esta matazón que va a haber. O sea, esta es la ira de Dios, porque han desechado la palabra de Dios y no les ha importado nada de lo que Dios quiere, y todo lo que Dios quiere es para salvación de la humanidad. Dios dijo, deben de casarse con una sola mujer. ¿Por qué? Porque no quieren que haya hijos regados, porque no quieren que los niños sufran. Deben de guardarse las mujeres. ¿Por qué? Porque no quieren que las abandonen, no quieren que anden por ahí. Quieren que la mujer esté en casa, si es posible, ¿verdad? Porque no siempre es posible, pero si es posible, que cuide a los niños, que les enseñe de noche y de día la palabra de Dios. Pero como ahorita supuestamente hay una libertad, que uno es
libre de hacer lo que uno quiera, entonces esto ha destruido familias, niños y generaciones. Mujeres han sido engañadas, hombres han abandonado a sus familias, y es por eso que Dios dice una ley, pero es para guardar a sus hijos, para guardar al pequeño. No quiere el aborto, pero es que solo es un producto, no es un producto. La palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde el momento que es engendrado el bebé, aunque no tenga cuerpo, este niño ya tiene alma, ya tiene espíritu, es una persona que una madre sin querer está asesinando porque o fue ultrajada o fue abandonada o no se quiere hacer responsable. Dios solo quiere que usted cumpla la palabra para que sus hijos y sus generaciones estén libres de esto que le llaman libertad ahora, que no solo es libertinaje, dolor y destrucción y sangre. Pero continuemos aquí. En el verso 11 dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, ahí en Israel, el valle de los que pasen al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llorarán, valle de Armón Gog. O sea, será un gran dolor de toda esa mortandad porque blasfemaron contra Dios. Y vemos que van a ver cómo Dios va a ganar esa batalla contra ese ejército que viene contra el pueblo de Israel. Entonces veamos aquí, veamos al verso 12, dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses de luto, 7 meses de dolor, porque ellos se levantaron y transgredieron todas las leyes. Ahora el ser humano cree que ha ganado, pero lo único que está haciendo es cavar su propia tumba y la de sus generaciones. Dice la palabra de Dios en el verso 21, y lo estoy haciendo así breve, dice, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse, y que aquel día en adelante sabrán la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán que las naciones, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo los escondí de ellos, y mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos. Entonces se preguntaban por qué Israel estaba cegado, porque ellos decidieron darle la espalda a Dios. Dios ama al pecador. No hay nadie, usted puede ser el peor pecador del mundo, pero hay alguien que lo ama y es Jesucristo. Y Él está esperando que usted se arrepienta y que antes que muera y su vida sea condenada a muerte eterna, al lago de fuego, que no fue hecho para usted, por cierto, sino para Satanás y sus ángeles. Pero si usted obedece al diablo en lugar de obedecer a Dios, entonces usted dice que es hijo del diablo. Y entonces Dios se alejó de ellos. Por eso es que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús sintió la desolación que siente el ser humano cuando el pecado le alcanza y entonces se aleja de Dios, porque el pecado es muerte espiritual, para luego cuando usted ya no le sirva, entonces ya lo mata Satanás. Cuando le sirve lo usa y después lo va a destruir. Por eso es necesario que usted obedezca la palabra de Dios, que busque a Dios y que lave sus vestiduras ahora que se puede, porque luego será muy tarde. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿por qué desechó Dios a Israel? Porque Dios amaba y amará a Israel igual que a usted y a mí, pero la dejó porque dice que le dieron la espalda a Él. Usted no va a ir detrás, por mucho que usted ame a su madre, a su padre, a su hijo, y le dan la espalda, usted aunque se quede con el dolor de que se marchó, pero usted no puede estar rogando por el amor. Ellos dejaron a Dios, y por eso es que ahora, como Satanás bien contento, como principado, los gobiernos
le dijeron, mira, tenemos autoridad sobre Israel porque te dejaron a ti y entonces ahora podemos operar en ellos. Entonces por eso fue que ellos fueron dejados y ahora Dios en su misericordia que los alcanza y sigue el trabajo con Israel porque le prometió a Abraham hacer de ella una gran nación y a través de ella usted es la Israel celestial porque Jesucristo es de Israel, de la tribu de Judá y todo el que recibe a Jesucristo viene a ser hijo de Dios. Entonces veamos el capítulo 23, no sé si ya lo leí, sí, vamos al 26, y ellos sentirán la vergüenza. Oiga, mire cómo ellos sienten la vergüenza porque dejaron a Dios y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no hay en quien los espante, porque ya no va a haber nación que venga contra ellos, ya no va a haber Satanás que los atormente y los persiga. Entonces van a tener vergüenza y van a decir, ¿cómo fuimos capaces de dejar al Dios que nos alimentó en el desierto, que hizo que el mar se abriera y que nos guardó en medio de esta gran tribulación? Pero ahora habitarán confiadamente en Israel. Entonces, dice también, para terminar, vamos a Ezequiel 39, 23, y dice, ¿sabían las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado? Entonces, no fue que Dios, porque a veces las personas que piensan como seres humanos, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquel pobrecito si era tan buena persona? Pero Dios conoce las intenciones del corazón y sobre todo Satanás anda viendo de qué pata usted cojea para luego levantar un decreto contra su vida y perseguirlo y destruirlo, más si usted es un hijo de Dios. Entonces, aquí entendamos que sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva, y lo hemos estado hablando. Todo ese tiempo ha sido cautiva y desechada y pasada por muchas situaciones por su pecado. Y dice, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro, dice, y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron a espada. Es por eso es que muchas veces la espada llega. Pero también a veces llega a los hijos de Dios ser pasados por fuego, pero el Señor te sostiene en medio de ese fuego y no cae esa espada. Pero como sabemos, estamos en medio de una guerra espiritual y que nuestras armas no son de esta tierra, no son ejército, no son hierro, sino que es el Espíritu de Dios. Hemos hablado la semana pasada, enciende la lámpara, como la mujer que perdió el dracma, no sé si lo dije bien, ella puso la lámpara y barrió. Es necesario que usted ponga la lámpara, que es el Espíritu Santo, en su casa, que ponga la luz, que es la palabra de Dios, y limpie todo aquello que no le agrada a Dios. Sáquelo de su casa. Ídolos que tenga, ídolos en su corazón, ídolos en su mente, ídolos físicos, amuletos, lo que sea, limpie su casa para que usted y su casa sean fieles y sean salvos, porque a través de su oración será alcanzado su familia. Apocalipsis 20, para terminar, que luego valga la redundancia para que nos quede claro, porque a veces hay confusión. Después de esto, después de este Armagedón que va a haber, dice, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, después de esto va a venir un ángel a atar con una cadena
Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, que vamos a hablar si Dios lo permite en el próximo estudio. Y entonces dice que fue llevado ahí por 1000 años, pero él va a hacer un intento más después porque no quiere ser arrojado al lago de fuego. Entonces diría el dicho, es patadas de ahogado. Pero usted, que es hijo de Dios, manténgase en el Espíritu de Dios, que sea el Señor ministrando su vida. Vamos a, tal vez me pones un poquito de alabanza para orar y terminar, sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que me das de compartir esta palabra. A través de estas redes sociales, a través de cualquier medio de comunicación por el cual estamos llegando y que esté llegando a su corazón, que usted siga ahí pidiéndole al Espíritu de Dios poder entender de lo alto la sabiduría, esta palabra, y poder expanderla y poner ese conocimiento que viene de Dios para compartirlo con sus hijos, con su prójimo, y poder entender cada día más y más las Sagradas Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que nos diste hoy. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Bendecimos a cada hermano, a cada amigo. Si hay alguno que no conoce a Jesús o que no le ha entregado o que se ha apartado, es el momento de pedirle perdón al Señor. Señor, perdona mis pecados, Señor. Yo vengo ante ti, Señor. Me alejé de ti, pero hoy quiero volver a casa. Hoy quiero estar aquí, Señor, contigo y no salir más de ti. Perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname porque me alejé. Perdóname porque hice malas cosas. Pero hoy vengo, Señor, delante de ti con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, Señor, a seguirte. Y si usted nunca ha recibido al Señor, es el momento que lo haga. Yo le invito. Padre, bendito sea tu nombre. Señor Jesús, escríbeme en el libro de la vida. Señor, átame a tu palabra. Señor, te pido perdón por mis pecados, que es tu sangre preciosa lava en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, usted es bendecido. Bendecido por mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Quedamos despedidos de este programa. Que quede en tu corazón, pero no de la presencia de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Nosotros seguimos orando aquí. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú bendiciendo nuestra vida. Seas tú